Buen día, les habla Mary León, coordinadora de fiscalización de la Gerencia de Defensa y Garantía de los Derechos de la Población Discriminada del INCODIR, Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. En nombre del profesor Escobar, presidente del INCODIR, de la Defensora General, doctora Marisela Castro, y de la directora de la Escuela de la Defensa Pública, doctora Verónica Soto Delgado, le enviamos un cordial saludo revolucionario. El objetivo de este encuentro es darle a conocer la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, cuya ley fue promulgada por nuestro comandante Hugo Chávez el 19 de diciembre del año 2011, la cual estableció la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, cuyo marco legal está fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 21 y 100, la Ley Plan de la Patria y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Nuestro ente rector es el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, quien es el encargado de diseñar y establecer las políticas públicas en materia de discriminación racial, siendo el INCODIR el ente ejecutor de estas políticas, a través de programas y proyectos destinados a la atención, prevención, sanción y erradicación de la discriminación racial. Nuestro ámbito de aplicación es a nivel nacional, en personas naturales, jurídicas, tanto públicas como privadas, teniendo coordinadores en todo el territorio nacional. La Ley Orgánica contra la Discriminación Racial establece obligaciones a cumplir. El artículo 18 está dirigido a los medios de comunicación, en el cual deben tener dentro de su programación contenidos dirigidos para prevenir y erradicar la discriminación racial. El artículo 19 establece la formación de trabajadoras y trabajadoras. Cabe destacar que el INCODIR es el único ente encargado de formar a los trabajadores y trabajadoras en materia de discriminación racial. El artículo 20 establece la obligación de publicación de cartel. Con el artículo 8 se prohíben actos de discriminación racial. En todos los establecimientos públicos y privados debe existir un cartel con el artículo 8, derogando aquel famoso cartel que se ve en muchos clubes, digamos así. Se reserva el derecho de admisión. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea sanciones, como multas o cierres de establecimientos. Nuestra ley tipifica, en su artículo 37, la discriminación racial como delito, con pena o prisión de 1 a 3 años, con sus respectivos agravantes. Así que quien menoscabe los derechos de un ciudadano por su origen étnico, origen nacional o rasgo de fenotipo, puede estar incurriendo en un delito de discriminación racial. Lamentablemente, los ciudadanos no ven la discriminación racial como delito ni como problema social. Por tanto, instamos a estar atentos a nuestro vocabulario y expresiones. Debemos evitar esas expresiones como tuve un día negro o como estoy más perdido que indio en algún lugar, o tirando flechas, o si no lo haces en la entrada, lo haces en la salida. O sea, tenemos que estar más atentos a nuestras expresiones y a nuestra sensibilidad humana. Bien. Promover la no discriminación en nuestro hogar, en nuestro trabajo o comunidad. O sea, siempre tenemos que tener un mejor trato hacia nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, que muchas veces por broma les hacemos comentarios discriminatorios. ¿Ok? Fomentar la igualdad y la equidad en toda la población. Respetar la diversidad y la interculturalidad. Respetar al otro. A veces no nos damos cuenta y faltamos el respeto a nuestros amigos, compañeros y familiares. Muchas veces decimos, hacemos comentarios discriminatorios y no le prestamos atención al otro, cómo se siente. ¿Okay? Entonces debemos evitar y respetar a nuestros compañeros. En caso de presentarse un caso de discriminación racial, acuda al INCODIR o escriba al correo atención a la víctima.incodir.
En INCODIR, nuestra misión social es atender y prevenir a los ciudadanos y lograr la discriminación cero. Gracias por su atención. Muy buenos días. Reciban un saludo solidario y fraternal desde la dirección de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Mi nombre es Juan Miguel Centeno. Soy antropólogo de la Dirección de Derechos Humanos Indígenas y Minorías Vulnerables, adscrito a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, y estoy encargado de la División de Derechos de las Minorías Vulnerables. Y colaboro con la doctora Mariana Romero en la División de Derechos Humanos Indígenas. Estamos aquí en conmemoración de los 528 años de la resistencia indígena, que se da producto del hecho funesto del genocidio más grande que haya conocido la especie humana, de la invasión de un continente hacia otro, la invasión y colonización del continente americano por parte del continente europeo, donde desaparecieron cientos de pueblos indígenas y murieron millones de almas indígenas. Esta conmemoración de estos 528 años nos lleva invariablemente a hablar de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en la actualidad y el rol que cumple la defensa pública en la garantía y protección de estos derechos humanos. Es un reto la refundación de un Estado, frente al reto de la refundación del Estado venezolano en un verdadero Estado de derechos y de justicia social. Se hace necesario conocer la verdadera naturaleza de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, para desde la perspectiva de la población indígena reconocernos a nosotros mismos como un verdadero Estado multiétnico y pluricultural. Es una trascendental victoria para las poblaciones indígenas el hecho de que el Estado venezolano haya ido reconociendo todos y cada uno de los derechos solicitados por las poblaciones indígenas establecidos en el proceso constituyente de 1999, impulsado por el movimiento revolucionario que lideró el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Una verdadera situación de justicia para estas colectividades humanas que durante todo el periodo colonial y el periodo republicano siguiente se vieron totalmente discriminados, apartados y maltratados por los gobiernos que se establecieron en Venezuela en esos periodos, incluso durante el periodo de la democracia representativa hasta 1999. Es en este periodo de 1999 en adelante que se pueden reconocer como pobladores del Estado venezolano estas poblaciones indígenas amparadas en el texto normativo más progresista que existe en el continente americano. Se reconocen a sí mismos como venezolanos y son reconocidos por el Estado como propios del pueblo venezolano. Ellos pueden elaborar nuevas formas de convivencia con el resto de la sociedad venezolana y nosotros enriquecer culturalmente nuestro proyecto de país. Este reconocimiento de derecho pasa obligatoriamente por la transformación de la institucionalidad venezolana, transformación que se da para trabajar precisamente sobre el reconocimiento de estos derechos en distintos ámbitos de la Constitución. Cada una de las instituciones tuvo que transformar su estructura, su organización, para incluir dentro de esa estructura divisiones, oficinas,
lugares para el trabajo con los derechos de las poblaciones indígenas, ya que estos derechos son transversales a todas las instituciones y transversales a todos los derechos individuales reconocidos a la población venezolana. Tenemos entonces la creación, por lo menos en el Tribunal Supremo de Justicia, de la Gerencia de Participación Social, en el Ministerio Público de los Fiscales Nacionales con competencia indígena, en la Defensa Pública, la División de Derechos Indígenas, en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Especial Indígena, la Dirección Nacional de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y así sucesivamente, sobre todo para el trabajo con la reivindicación de estos derechos, por lo menos en el reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios, hubo que conformar una comisión de trabajo interdisciplinario, una comisión donde aproximadamente 10 instituciones formaban parte de la misma y tuvieron que adaptar su estructura para el trabajo con el derecho de esta población. Dentro de esta comisión, la defensa pública no llegó a formar parte integral, pero era parte del comité que asesoraba a las poblaciones indígenas antes, durante y después del proceso de demarcación de tierras de pueblos y comunidades indígenas. Y últimamente ha sido el ente que quedó trabajando y solventando las problemáticas que se generaron a partir de este proceso de demarcación, ya que somos el ente garante de los derechos jurídicos de esta población. Este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la Constitución llegó a establecer en ella misma el régimen de excepción jurídico que se exigía se creara en el artículo 77 de la Constitución de 1961 y que nunca llegó a crearse. Este régimen de excepción que norma y regula toda actividad de las poblaciones indígenas en Venezuela generó también la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde esta establece en pro de la defensa de las poblaciones indígenas y de ese derecho a la defensa de las poblaciones indígenas, la creación de la defensa pública indígena dentro del Sistema Nacional de Defensa Pública del Tribunal Supremo de Justicia para ese momento. Pues también establece este artículo 138 que las personas que estén optando a el cargo de defensores públicos deben ser personas que manejen la cultura y los derechos indígenas, además de ser abogados, por supuesto. Posteriormente, la Ley Orgánica de la Defensa Pública también establece la creación de la Defensa Pública Indígena como una instancia que garantiza el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a las poblaciones indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas específicas. Establece que el defensor y defensora de indígenas deberá conocer la cultura de pueblos y comunidades indígenas y todos sus derechos. Pero a diferencia de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, además de ser abogado, esta persona debe pertenecer a un pueblo indígena y preferiblemente hablar el idioma del pueblo al que dice pertenecer. Ejerce sus funciones para garantizar la representación y defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y judicial. Queda creada entonces la defensa indígena dentro del Sistema de Defensa Pública Nacional. Para esto nosotros tuvimos que establecer las oficinas defensoriles en cada una de las regiones y tomamos en consideración los estados que se priorizaron dentro de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas como estados con presencia indígena. Esto en la actualidad se tendrá que avanzar en esta situación porque
En su momento, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas tomó en consideración el Censo de Población y Vivienda que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística en el año 2001 y no hubo modificación alguna en el Censo de Población y Vivienda del año 2011. Se espera y se asume que habrá una modificación para este nuevo censo donde se avanzará en la presencia de las poblaciones indígenas en cada uno de los estados del territorio venezolano, además de el aumento de esta población indígena en el territorio, ya que en el primer censo, en el último censo, perdón, arrojó un total de 724.000 indígenas aproximadamente en el territorio nacional, que cuando se compara con los censos elaborados para los sistemas de demarcaciones de tierra de la Comisión Nacional de Demarcación, se encuentra una notoria diferencia, ya que estos censos arrojaban más de 1 millón de personas indígenas y todavía no se habían logrado demarcar todos los estados con presencia. Creamos entonces las defensorías indígenas en las regiones. Estas están creadas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia. Un total de 24 oficinas defensoriles donde establecimos que la cantidad mayoritaria de esas defensas iban a estar en el estado Zulia, ya que es el estado con mayor presencia indígena de todo el territorio nacional. Establecimos ya que el Instituto Nacional de Estadística determinó que eran 724.000 pobladores indígenas en el territorio nacional y solamente en el estado Zulia tenemos más de 400.000 indígenas. Tenemos entonces dentro de la defensa pública la Dirección Nacional de Actuación Procesal, la Dirección de Derechos Humanos Indígenas y Grupos Vulnerables, la División de Derechos Indígenas, además de la División de Derechos de las Minorías Vulnerables, donde está inserta las poblaciones indígenas erróneamente en estos momentos, pero están categorizadas como una población minoritaria y vulnerable. Y las defensoras y defensores públicos de indígenas que se encuentran en la región. Nosotros tenemos entonces, a manera de resumen, que el objetivo fundamental de la creación de la división de derechos indígenas, derechos humanos indígenas, es la asesoría y representación jurídica de todos y cada uno de los pueblos indígenas, tanto individual como colectivamente, en los procesos jurídicos y administrativos en los cuales estos se vean involucrados en cualquier materia y en cualquier instancia. También tenemos que la División de Derechos Indígenas en sus defensores se encargan de la promoción, defensa y garantía de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución de la República de Venezuela en el territorio nacional. La División de Derecho Indígena enfoca sus actividades en el desarrollo en el desarrollo fundamental y de principios constitucionales que permitan la interpretación intercultural del derecho propio como la base fundamental del sistema de administración de justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Además de impulsar la aplicación de la jurisdicción especial indígena en todos y cada uno de los 44 pueblos hasta ahora reconocidos en el territorio nacional. Digo hasta ahora reconocidos porque esperamos una ampliación de esta cantidad de pueblos en el próximo censo de población y vivienda que se va a realizar en el país. Además, el análisis y la aplicación de nuevas
formas de resolución de conflictos dentro de los territorios. Estos son los objetivos hacia la comunidad de la división de derechos indígenas. Dentro de la institución, su función fundamental es planificar y evaluar la creación de nuevas defensorías públicas con competencia en materia de derechos indígenas, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de los pueblos y comunidades indígenas, además de poner en práctica estrategias y políticas diseñadas para la competencia en materia de derechos indígenas, identificar oportunidades de mejora para la gestión defensoril a fin de presentar su evaluación ante la directora o director de Derechos Humanos Indígenas y Minorías Vulnerables. Informa respecto al desempeño de las defensoras públicas y defensores públicos en competencia de derechos indígenas. Propone alternativas de estandarización y optimización de la gestión de atención al usuario y familiares o amigos, brindar apoyo a ese usuario de la defensa pública que haya sido víctima de violaciones de derechos, analizar y estudiar la elaboración de circulares vinculantes con la competencia de derechos indígenas. Y una de las partes más importantes de las actividades de la división es elaborar en coordinación con la Escuela Nacional de la Defensa Pública proyectos, seminarios, talleres y otras actividades de capacitación en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas dirigidos a las defensoras y defensores públicos en todas sus competencias. Además de esto, orienta y le da seguimiento a la función de las defensoras y defensores públicos en todas las competencias indígenas a nivel nacional. Esta es la función de la división de derechos indígenas dentro de la institución. Tenemos nosotros que para cumplir con esta función se elaboran circulares que son de obligatorio cumplimiento para las defensoras en materia indígena dentro de la institución, y circulares que indican el trabajo sobre las directrices a seguir por los defensores públicos a nivel nacional, sobre todo los que tienen la competencia en materia indígena, las normas y directrices a cumplir en cuanto al asesoramiento, asistencia y orientación jurídica en materia indígena a los usuarios descendientes y pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. También las normas y directrices para la realización de la jornada de la defensa pública y el poder popular, y sobre todo las que trabajan sobre el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas directamente, como el uso de los idiomas indígenas y la obligatoriedad de solicitar la jurisdicción especial indígena en los casos que sea competente. Además de esto, hay una circular que establece las normas para la tramitación de las solicitudes de experticias e informes socioantropológicos en materia especial indígena. Esta normativa nos indica a nosotros que no solamente es la Dirección de Derechos Indígenas los que trabajan sobre la protección y garantías de estos derechos. Hay un derecho fundamental para las poblaciones indígenas, como es el derecho a la identidad, que la defensa pública lo garantiza mediante la elaboración de estos informes socioantropológicos en la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial. Hay en la División de Ciencia Forense, en el área de Antropología Forense, son los encargados de la elaboración de estos informes socioantropológicos a petición, por supuesto, de las partes interesadas. Estos se pueden realizar para los privados de libertad, las personas que estén en el transcurso de un juicio, o para las personas que estén en un reclamo de tierras, sobre todo en las circunstancias que se dieron posterior a las delimitaciones y demarcaciones de los territorios indígenas. Las atribuciones de los defensores y las defensoras de materia indígena dentro de la defensa pública están establecidos en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
Establece que una de sus atribuciones es asesorar, asistir y representar jurídicamente a las y los indígenas ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, pudiendo ejercerla con apoyo de cualquier otro defensor que por su competencia lo amerite. Garantizar, además de esto, el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a los indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y específicas. Aplicar a los sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos de los pueblos indígenas con respecto a sus garantías individuales, respeto a los derechos humanos y sobre todo y muy particularmente el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres indígenas. Es competencia de los defensores indígenas velar por el acceso colectivo indígena al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios. Velar por el respeto y enriquecimiento de todos los elementos que configuren la cultura e identidad y combatir cualquier forma de discriminación que exista dentro de los territorios y en cualquier institución o parte del territorio nacional que haya presencia indígena. Lo previsto en esta ley no menoscaba el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, tanto en sus instancias, su sistema oral, sus costumbres y sus tradiciones. Además, tiene a las otras atribuciones que la ley le pueda dar. Como hemos visto en la propia organización de la defensa pública, el derecho indígena no es un derecho individual del cual se ramifican otros derechos, no parte de una integralidad de derechos específicos reconocidos para todos y cada uno de las poblaciones indígenas. Derechos como la autodeterminación, la autogestión de los territorios, la identidad del derecho a las prácticas culturales, derecho a un ambiente sano, el derecho de la delimitación y demarcación de los territorios colectivos indígenas. Esto está basado en una dimensión interrelacionada de estos derechos, como una visión interdisciplinaria y sobre todo con respecto a la diversidad cultural existente en nuestro país. Cada uno de estos derechos se interrelacionan entre sí y del desarrollo de uno de ellos depende el logro y objetivo del desarrollo del resto de los derechos. Por ejemplo, en la solicitud de la demarcación de los territorios colectivos, una vez que se ha logrado la titularidad de los territorios, se desarrolla dentro de ellos un trabajo completo por parte de las poblaciones indígenas, desarrollo cultural, desarrollo educativo, desarrollo económico, el trabajo de la tierra es parte de su desarrollo económico, desarrollo elemental para el mantenimiento de la cultura y la sobrevivencia de ese pueblo en el tiempo. El territorio es esencial para la supervivencia de esa cultura en el tiempo. Ellos mismos lo dicen a tono de jocoso y tono de chance en algunos momentos, que sin tierra no hay indio. Es importante tener la tierra para el desarrollo cultural de esas poblaciones, es importante tener la tierra para la supervivencia de esta población en esos territorios. Como se estableció en un principio, uno de los principales derechos reconocidos a las poblaciones indígenas en Venezuela y que yo considero que es esencial que se dé a conocer es el derecho a la demarcación de los territorios, el derecho a la adjudicación, a la reivindicación de su propiedad colectiva de los territorios dentro de la nación. La defensa pública, como lo establecí en un principio, no formó parte de la Comisión Nacional de Demarcación que se encargó de la restitución de todos los territorios colectivos de las propiedades de las comunidades indígenas, pero formó parte del equipo técnico jurídico, el equipo que asesoraba jurídicamente a las poblaciones y comunidades indígenas antes, durante y después de los procesos. Prácticamente somos en este momento el único ente encargado
de presentar soluciones jurídicas a las situaciones que se dieron posterior a la demarcación de tierra. Una de las críticas que se le ha hecho a la Comisión Nacional de Demarcación es que posterior a la entrega de los documentos de propiedad colectiva abandona prácticamente a la población a la que se le está restituyendo el territorio. Y posterior a esa demarcación se generan diferentes conflictos con las poblaciones, el resto de las poblaciones que hacían vida en el territorio. Hay personas que asumieron de buena fe y de buena voluntad el hecho de la restitución de las tierras a las poblaciones indígenas, pero hay otros que no lo han asumido de esa manera y han tratado de desplazar nuevamente a las poblaciones indígenas a pesar de poseer un documento de propiedad colectiva que los establece a ellos como los propietarios en colectivo, en comunidad de ese territorio, porque el derecho de del colectivo indígena se establece desde el colectivo, desde la comunidad, desde el pueblo. Es un derecho que no se garantiza individualmente. Se dispone que se otorga el derecho, se disfruta individualmente cuando se distribuye dentro del territorio demarcado, se organiza la comunidad y se distribuyen partes del territorio para ser trabajado, se disfruta individualmente, pero se garantiza en colectivo. Tenemos parte de lo que se ha generado. Nosotros hemos trabajado con esta comisión desde el inicio del año 2001 y se han generado hasta el momento un aproximado de 3.200.000 hectáreas para un total de 17 pueblos indígenas en casi todo el territorio nacional. Se le ha reconocido este derecho a unas 600 familias indígenas dentro del territorio, una población bastante alta si se toma en consideración que el censo de población indígena ha determinado que es una población minoritaria. Hay también la generación de los mapas que producen la demarcación de estos territorios y a las que son potestad, su elaboración del Instituto Geográfico Simón Bolívar, que es otro de los entes asesores en la parte técnica científica, al igual que la defensa pública, pero nos toca a nosotros de todo lo que es la defensa de la parte jurídica de los territorios una vez que se han entregado. Cuando hablamos nosotros del derecho reclamado por los pueblos indígenas, este se entiende como derecho de pueblos y comunidades. No es el derecho individual como muchos quieren entender los derechos humanos hasta el día de hoy. Estos productos de ideologías hegemónicas de corte liberal dominantes a nivel internacional. Se comenzó a hablar de derecho atribuido a colectividades humanas en el Congreso de la Ciudad de Argel de 1976, el primer Congreso de los Pueblos que se dio en la ciudad de Argel, donde se dio el decreto del derecho de los pueblos y se establecen cuáles son los derechos que deben ser considerados como derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la autogestión de los territorios, el derecho a esa propiedad colectiva de los territorios indígenas, deben ser considerados como derechos humanos según la declaración de este primer Congreso, que a pesar de que no fue organizado por entes gubernamentales ni algún ente responsable, era vinculante para el resto de los convenios de reconocimiento de derechos humanos que se dieron posteriormente. Es por tanto el derecho a la propiedad colectiva un derecho humano reconocido por el Estado venezolano y reivindicado en este proceso de demarcación de los territorios indígenas, donde
la defensa pública le ha hecho el acompañamiento correspondiente y hemos dedicado nuestra labor a la defensa de estos derechos, porque parte del derecho a la reivindicación del territorio, la elaboración y el desarrollo del resto de los derechos de las poblaciones indígenas. Es fundamental este reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas para la supervivencia de los pueblos en el tiempo. Y esa ha sido nuestra labor, garantizar que se cumpla con este derecho. Para finalizar, bueno, les dejo un pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Los principios supremos del pueblo no se negocian. La dignidad no se negocia, la constitución no se negocia, la revolución no se negocia y la revolución se hace y la vamos a seguir haciendo. Muy agradecido por la atención prestada y espero de haber sido de ayuda para aclarar algunas dudas y estoy a su disposición dentro de la Dirección de Derechos Humanos Indígenas y Minorías Vulnerables en la Defensa Pública. Estamos ubicados en el piso 7. Muy agradecido.